Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, 25, domingo, Día del Señor. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida y la oportunidad de vivir y disfrutar esta Santa Eucaristía. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina del purgatorio. Muchas personas dicen, el purgatorio no aparece en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que existe el purgatorio? No lo hay. El purgatorio es un lugar que purga, que limpia. Les pregunto, ¿dónde dice la Biblia que aparece la palabra evangélico? Tampoco existe, pero el evangélico es el que predica el evangelio. Por tanto, si no existe en la Biblia, puede existir la doctrina, y eso es lo que vamos a entender en este día. ¿Cuál es la doctrina del purgatorio? Ofrezcamos esta Santa Eucaristía por cada uno de nosotros, pidiéndole a Dios que nos abra el entendimiento para vivir esta celebración. Saludo cordial a los hermanos quienes nos siguen a través de la radio Potencia. Nos están siguiendo en la emisora de radio aquí en Barinas y a todos ustedes quienes a través de las redes sociales viven la Eucaristía. Bienvenidos todos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Amén. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Hoy dice Jesús en el Evangelio, no le tengan miedo a aquel que le mata el cuerpo. Téngale miedo a aquel que después de matar el cuerpo puede arrojar su alma al infierno. Los enemigos del alma, las malas amistades que corrompen las buenas costumbres, en vez de tenerlas lejos, las tenemos cerca, haciéndonos daño. Vamos a pedir perdón a Dios por los pecados cometidos. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad.
a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Padre misericordioso, que nunca dejas de tu mano a quienes has hecho arraigar en tu amistad, concédenos vivir siempre movidos por tu amor y un filial temor de ofenderte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes, denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlos. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios.
Escúchame, escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro, escúchame, Señor, porque eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, mar y cuanto en él habitan. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado el mundo. Y si bien es cierto que en el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como el delito, porque si por el delito uno solo murieran, todos, cuanto más la gracia de Dios, y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajaritos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos.
Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Si de repente a la iglesia llega una persona con un arma de fuego o un cuchillo y entra, ¿nos asustamos o no nos asustamos? Primero que esconde el Padre para allá. Si llega alguien con un arma o vemos a alguien con un arma, ¿qué pasa? Nos asustamos, le tenemos miedo, salimos corriendo. Puede ser que venga a hacer algo malo, ¿verdad? O puede ser que no, pero si vemos un arma en las manos de una persona y en un lugar determinado donde no se use, pues nos asustamos. Ahora, si de repente llega una persona que está cometiendo adulterio, o usa las drogas, o roba, o dice mentiras, y se sienta al lado suyo, ¿usted se asusta? ¿Usted asusta, sí o no? ¿Y usted qué sabe quién está al lado suyo? Se me sienta al lado, yo no sé qué vicio tenga ni qué pecado tenga, ¿sí o no? Yo no sé qué tipo de persona sea. Si se sienta al lado y el Padre le dice, bueno, la paz, usted llega y le da un abrazo. La paz sea contigo y con tu espíritu. Pero aquella persona que tiene arma, ¿quién le va a dar la paz? Nadie. Jesús dice hoy en el Evangelio, no tenga miedo a aquel que le mata el cuerpo. Téngale miedo a aquel que después de matar su cuerpo lo arroja al lugar de castigo. Es decir, las malas amistades, las personas que nos llevan al mal. Y nosotros hacemos todo al revés. ¿A quién le tenemos miedo? A los que matan el cuerpo. ¿Y a quién no le tenemos miedo? A los que matan. Es más, los que nos matan el alma son nuestros amigos. ¿Usted no tiene algún amigo chismoso? ¿Usted no tiene algún amigo mentiroso? ¿Usted no tiene algún amigo doble cara? ¿Usted no tiene algún amigo que vaya a los brujos? ¿Alguna amiga o amiga que haya practicado la muerte de su hijo en el vientre? ¿No tiene algún amigo que consuma alguna sustancia, droga, cigarro o alcohol? ¿No tiene algún familiar amigo o conocido así? ¿No lo tiene? A las personas que nos pueden llevar al pecado la tenemos como amigos. Y a la persona que le tenemos miedo, que puede matar nuestro cuerpo solamente y no el alma, la tenemos como enemigo. Y entonces Jesús sabía eso. Por eso Jesús llegó a decir una vez, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncalo, tíralo lejos. Esas son las malas amistades que te llevan al pecado, a los vicios, que te llevan a las cosas malas. Y entonces eso lo enseña el Evangelio de hoy. Evangelio, venga para acá por favor, Mateo capítulo 10, versículo 26. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 10, versículo 26. Para que ustedes y yo podamos observar a quién hay que tenerle miedo. Oigan, Mateo 10, 26 y siguiente, por allá en el 28. Escuchen. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. No tengan miedo a los que matan. Vemos a un tigre, a un león, le tenemos miedo. A un oso, a una pantera, le tenemos miedo.
y vemos a alguien que nos está llevando al pecado, es más, lo hacemos de amigo, de compañero, de personas cercanas. No tengan miedo a los que le matan el cuerpo. Oigan. Pero no pueden matar el alma. A esos que le matan el cuerpo y no le vayan a matar el alma, no le tengan miedo. Oigan, escuchen lo que viene. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Hay que tenerle miedo a aquella persona que puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Es decir, las malas amistades, es decir, las malas costumbres, es decir, aquellas personas que son viciosas, aquellas personas que tienen un pecado y están arraigados y nos lo están infundiendo. No le tenga miedo a aquella persona que le pueda matar el cuerpo, pero sí a aquella amiga que te está invitando a conocer a un hombre y tener relaciones con ese hombre, que se llama fornicación. A ese sí hay que tenerle miedo. No tenga miedo a alguien que le mate el cuerpo, pero sí a aquel amigo que te está cubriendo el adulterio que estás viviendo. Aquel que los fines de semana viene a invitarte a tomar miche. Aquel que o aquella que te viene a invitar a ser infiel. Aquel o aquella que viene a su casa a chismear y te hace chismoso. Aquel que le gusta la brujería y te está llevando a los brujos. Aquella persona que es mentirosa y te está enseñando a decir mentiras. Téngale miedo a aquel que después de matar el cuerpo, tu alma la puede arrojar al lugar de castigo. Dice la Biblia que hay un lugar de castigo. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cómo se llama ese lugar? Infierno. ¿Alguno quiere ir para el infierno? Pero entonces debemos tener cuidado con aquellos que nos están matando y llevando al lugar de castigo. Existe el cielo, existe el infierno y existe algo intermedio que no es cielo, que no es infierno. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Purgatorio. A ver, ¿a qué le suena la palabra purgatorio? Purificación, purga, limpieza. ¿La palabra purgatorio aparece en la Biblia? No. Dígale al que tiene al lado, dígale al que tiene al lado. La palabra purgatorio no aparece en la Biblia. Dígale al que tiene al lado. Haga el favor y me corre esos perros ahí porque ya escuchan mucho. Haga el favor, dígale que vayan para la casa. Gracias. ¿La palabra purgatorio aparece en la Biblia? No. Entonces no la busque, que no la va a encontrar. Entonces dice el evangélico, y si la Biblia no dice que la palabra purgatorio existe y no aparece en la Biblia, ¿por qué los católicos creen en el purgatorio? Amén, aleluya, es uno mentiroso. Ya. Le pregunto a los protestantes, ¿la palabra evangélico aparece en la Biblia? ¿Y por qué si no aparece en la Biblia ellos se llaman evangélicos? La palabra testigos de Jehová aparece en la Biblia así como está. Es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta. Y entonces, si la palabra evangélico no aparece en la Biblia, ¿por qué ellos dicen que son cristianos evangélicos? Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. A ver, la doctrina, el significado de la palabra evangélico, ¿qué es? Aquel que cree en el evangelio. Eso sí aparece en la Biblia, creer en el evangelio, pero la palabra evangélico no. Ahora, ¿la palabra purgatorio aparece en la Biblia? No, pero la doctrina sí aparece en la Biblia, y es lo que les voy a mostrar. Sí, porque de repente llega un protestante y solamente con decirle a usted, eso no aparece en la Biblia, usted queda callado y ya no tiene que responder. Y entonces usted le dice, pues la palabra evangélico tampoco aparece en la Biblia, ¿y ustedes por qué la utilizan? Pero la doctrina sí aparece. Bueno, la doctrina del purgatorio también. Dice la Biblia
que hay un lugar intermedio, que no es el cielo, que no es el infierno. Nosotros los católicos estamos invitados a llamarlo purgatorio, purificación, limpieza. Los protestantes no lo tienen y no lo llaman de ninguna manera. Y es lo que hoy le voy a mostrar en la Biblia. San Mateo capítulo 5, versículo 25. Dice la Biblia: póngase de acuerdo con tu hermano antes de que te metan en la cárcel. Y dice, de esa cárcel no saldrás hasta que haya pagado el último centavo. A ver, ¿del infierno se sale, sí o no? No. ¿Se recuerdan del pobre Lázaro y el rico Epulón? ¿O no? Lázaro, ¿dónde estaba? En el cielo. ¿El rico Epulón dónde estaba? ¿Y qué le dijo? Manda a Lázaro, ¿se acuerdan? Que moje la punta del dedo y me coloque en la lengua porque esta llama me atormenta. Y él dijo, no señor, entre ustedes condenación, infierno, y nosotros salvación, cielo. Hay una separación que nadie puede ir para allá ni pasar para acá. Existe la salvación, existe la condenación. Pero esta cita bíblica dice que hay un lugar donde usted puede estar, sí, purificación. Y no va a salir de ahí hasta que pague el último centavo. Eso es lo que nosotros llamamos la doctrina del purgatorio, limpieza, purificación. Escúchenlo para que ustedes lo vean. Oído al tambor. Mateo capítulo 5, versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario. Ponte de acuerdo con tu adversario. Oigan. Rápido. Rápido, eso es para allá, eso es para ahora. Mientras vas con él por el camino. Mientras vas con él, con el camino. Escuchen. No sea que tu adversario, aquel a que le hayamos hecho algo malo. ¿Quién es un adversario? Con el que nos portamos mal. ¿Quién es un adversario? Un enemigo. ¿Quién es un adversario? Una persona a la que le hayamos hecho algo que no está bien. No sea que tu adversario pare en la oreja. no sea que tu adversario te entregue al juez. Te entregue al juez. Oigan, ese es el juicio personal que vamos a tener con Dios. Tú con Dios. El juez es Cristo. El juicio con el Señor. No sea que tu adversario te entregue al juez. Escuchen. El juez te ponga en manos del oficial. El juez te ponga en manos del policía o del oficial. Oigan. Y termines en la cárcel. Y termines en la cárcel. ¿Y qué hace usted en la cárcel? Se queda detenido. Ni para allá ni para acá. Cuando usted le dicen tiene cadena perpetua en la cárcel, ¿puede salir de la cárcel? A menos que fugue, ¿verdad? Pero de la cárcel no se sale una persona con cadena perpetua. Si a usted lo meten en la cárcel y le dicen tiene que pagar 3 años de condena, ¿usted puede salir de la cárcel? Vamos a ver qué tipo de cárcel es. Si es una cárcel momentánea de 1, 2, 3 años, de días, de meses, o es una cárcel para toda la eternidad. Esa cárcel, ese lugar donde el alma puede estar en algún tiempo, donde puede estar pagando la pena por no ponerse de acuerdo con el adversario, por no acomodar las cuentas, esa cárcel la llamamos purgatorio. Los protestantes no le colocan ningún nombre, nosotros sí. La doctrina del purgatorio sí es bíblica. Y escuchen, si de esa cárcel se puede salir, no es el infierno, porque del infierno nadie sale. Si de esa cárcel se puede salir, no es el cielo,
Porque los que están en el cielo no están en ninguna cárcel. Si de esa cárcel se puede salir, es lo que llamamos purgatorio. No sea que el policía te meta en la cárcel, pare en la oreja, ahí viene, oído al tambor. En verdad te aseguro, En verdad te aseguro, sin duda de equivocarme, dice Jesús. que no saldrás de allí, ¿Cómo? que no saldrás de allí, Una vez más, ¿qué dice Jesús? que no saldrás de allí. ¿Se puede salir de esa cárcel? Sí. En verdad te aseguro que no saldrás de allí, oigan, Hasta que hayas pagado el último centavo. ¿se puede salir de esa cárcel? Sí. ¿Y cuál es la manera de salir de esa cárcel? Pagando el último centavo. Por eso nosotros los católicos creemos en el cielo, que es la salvación, en el infierno, que es la condenación. Y entre el cielo y el infierno hay un lugar que se llama cárcel del alma, para que se purifique por los pecados, por las cosas malas que hemos hecho, y lo llamamos pero no aparece en la Biblia. La palabra evangélico tampoco, pero los evangélicos la utilizan. Pero lo evangélico es el que habla de Cristo y predica el evangelio. Pues el purgatorio es la cárcel donde el alma estará para que purifique su vida, para que purifique sus pecados y un día pueda salir de ahí. ¿Me doy a entender o no? Entonces, la doctrina del purgatorio sí está en la palabra de Dios. La palabra purgatorio no la vamos a encontrar. Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 32. Vamos a buscarlo. Mateo 12, 32. Después de que nosotros nos muramos, ¿vamos a tener perdón en la otra vida? ¿Sí o no? ¿Puede haber perdón en la otra vida cuando vayamos a la presencia de Dios? Entonces es donde dice Jesús, Mateo 12, 32. El que peque contra el Padre, contra el Hijo, tiene perdón. Pero el que peque en contra del Espíritu Santo, como dice, no tiene perdón ni aquí ni allá. Ese lugar del perdón allá es lo que llamamos purgatorio, limpieza. Es la doctrina que enseña la iglesia. El que peque contra el Padre, se le perdonará. Contra el Hijo se le perdonará. Pero el que peque en contra del Espíritu Santo, no tendrá. Y agrega Jesús, dice, no tendrá perdón, ni aquí ni allá. Miren cómo lo dice en Mateo 12, 32. Escuchen. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, Al que diga una palabra contra Cristo, se le perdonará. ¿tiene perdón o no? Usted volvió rebelde con Dios, se puso bravo con Dios, dijo palabras en contra del Hijo. ¿Puede tener perdón? Sí. ¿Usted se apartó de los caminos de Dios y volvió a los caminos de Dios? ¿Puede tener perdón? Sí. ¿Usted renegó de Cristo y vuelve a tener fe en Cristo? ¿Puede tener perdón? Sí. Al que peque contra el Hijo, se le perdonará. Escuchen. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Pero al que hable en contra del Espíritu Santo, no se le va a perdonar. Ahí viene, óiganlo, escúchenlo. Ni en este tiempo, ni en el que viene. Ni en este tiempo, ni en el que viene. Dice Jesucristo que en la otra vida también hay perdón, no solamente aquí. Pero si usted se rebeló en contra del Espíritu Santo, es decir, y abro un paréntesis, San Juan 20, 23, sopló sobre ellos y le dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdone, les quedan sin perdonar. La forma de tener el perdón de los pecados bajo la acción del Espíritu Santo es a través de la confesión. En español, el que no se confiese no tiene perdón ni aquí ni allá. Y eso, cierro el paréntesis, eso que se llama no perdón ni en esta vida ni en la otra,
es lo que se llama purgatorio, donde vamos a ser purificados y vamos a ser perdonados en la otra vida. Perdonados en la otra vida. Miren cómo lo dice Primera de Juan, vamos a buscarlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Para que ustedes y yo conozcamos un poco lo que enseña la palabra de Dios acerca de la doctrina del purgatorio. Cuando venga un protestante a decirle a ustedes, es que el purgatorio no existe, no aparece en la Biblia, dígale usted, sí, ya el Padre me dijo que eso no aparece en la Biblia. Y entonces, ¿por qué ustedes creen? Dígale, lo que significa el purgatorio, la purificación del alma, eso sí existe en la Biblia. Nosotros los católicos lo llamamos purgatorio. ¿Y ustedes cómo lo llaman? No, eso no existe. Eso sí, les estoy mostrando que sí existe. Que ellos no crean es otra cosa. Padre, dígale, hermano, pero es que la palabra evangélico tampoco existe en la Biblia. La palabra evangélico no existe. ¿Y por qué ustedes la utilizan? Cristianos evangélicos. ¿Por qué la usan si no existe? Porque es que evangélico significa el que predica el evangelio. Entonces, purgatorio significa lugar de purificación. Es la cárcel de la cual se puede salir después de que se pague el último pecado. Es donde se nos va a perdonar el pecado que nos haya quedado aquí en la tierra. Miren cómo lo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Oído al tambor, paren la oreja. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleve a la muerte. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado, lo ve, que no lleva a la muerte. Hay pecados, lo que se llaman pecados veniales, que no llevan a la muerte. ¿Cuáles son los pecados que nos llevan al infierno? Los mortales. Y por eso, cuando una persona está en pecado mortal, debe preocuparse. Debe preocuparse. Algún día debemos hacer el tema, ¿cuáles son los pecados mortales y cuáles son los pecados veniales? Por ejemplo, pecado mortal, la brujería. ¿A alguno le gusta eso? Pecado mortal, no ir a misa el domingo. Pecado mortal, lo que se llama adulterio. Usted vino y dijo a Dios, prometo amarte y quererte, a la esposa aquí delante de Dios, y por ahí anda con otra. Mentiroso, ¿eso es pecado? Mortal. Pecado mortal, eso que hacen las mujeres y le quitan la vida a los niños en el vientre. No lo diga, porque aquí YouTube se pone bravo. Pecado mortal, agarrar un alma y quitarle la vida a una persona. Eso es pecado mortal. Y así hay una cantidad. Si alguno ve a su hermano que está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, es decir, que el pecado no puede llevar a la muerte, que el pecado no puede mandar al infierno, los pecados mortales. Pero hay gente que en la vida cometió pecados veniales. De repente dijo una mentira. De repente dijo una mala palabra. De repente hizo una mala mirada. De repente gritó a alguien. Pecados veniales. Si usted vio que esa persona cometió el pecado que no lleva a la muerte, oiga, que pida por él y Dios le dará vida. ¿Que qué? Que pida por él y Dios le dará vida. Si usted vio a una persona que pecó venialmente, un pecado que no lleva a la muerte, ¿qué es lo que debe hacer? Pedirle a Dios para que le dé vida. Se murió mi papá, pero mi papá sufría de ira, de rabia y decía muchas palabras malas. Y se convirtió y fue dejándola. Pecado pasó de mortal a venial, fue dejándola. Al final de la vida logró no decir tantas malas palabras, pero dejó un 80-90%, dice la Biblia. Que pida por él que murió y Dios le dará vida. Ese pida por él
y Dios le dará vida, es el perdón de la otra vida, es la cárcel donde se purifica y se paga el último centavo, que nosotros llamamos purgatorio. ¿Por qué pedimos por la gente que falleció? ¿Por qué pedimos por el eterno descanso de fulano? ¿Se acuerdan? Por el eterno de descanso de merengano, por el eterno descanso de este o de aquel. Porque esas personas fallecieron, pero pudieron tener pecados, y estamos diciéndole que Dios los saque de pena y lo lleve a descansar. Ahí donde dice, pida por esa persona para que Dios le dé, concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él, que pida por esa persona y Dios le dará vida. Murió, pecó, pero Dios le puede perdonar. Y ese lugar donde Dios le puede perdonar, esa purificación es lo que llamamos nosotros purgatorio. Escuchen. Esto es respecto a quienes no cometen pecado que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte, por el cual no digo que pidan. Y entonces dice la palabra de Dios que hay pecados que sí llevan a la muerte. Y por esos que vivieron en pecado mortal, por eso no hay que. Porque si pedimos no va a funcionar. Porque si pedimos no va a suceder lo que decimos. Entonces, y hago un paréntesis, y es donde yo me preocupo mucho. Y hago una reflexión. Un día estaba yo trabajando en una comunidad, y se murió el borracho más borracho del pueblo. Que hasta un día en la mañana yo me levanté, iba a la misa, y agarró y me dijo, cura, ¿quiere miche? Tan tomador era que amanecía en la mañana, a las 5 de la mañana salía yo a la misa y estaba él ahí. Se murió el borracho más borracho del pueblo. Nunca fue a la iglesia. Nunca se casó por la iglesia. Vivió la vida desordenada, como quiso. Era enemigo de las cosas de Dios. Y el día que se murió, llegó la familia a hablar conmigo. Padrecito, se nos fue el familiar. Venían llorando y yo los escuché. ¿Quién? Fulano de tal. ¿Quién es ese? Ese que alegraba la fiesta, parrandeaba, que un día le ofreció a usted aguardiente, ¿se acuerda? Ah, el borracho. Sí, así le decía a la gente. Se murió, padrecito. Queremos que le haga la misa. Ah, bueno. Me dicen, la misa va a ser hoy a las 10 de la mañana. Yo le digo, ay, qué bueno, ¿y qué padre viene? No, venimos a que usted la haga. Yo le dije, ¿que yo le haga la misa a usted a las 10? Sí. Yo le dije, voy saliendo, eran como las 8. ¿Para dónde va? Para el campo. ¿Y qué va a hacer allá? La misa. Pero padrecito, se murió fulano de tal, todo el pueblo lo conoce. ¿Y usted no va a estar en la misa de esta persona que era tan importante en el pueblo? Yo le dije, sí, pero primero voy y hago la misa allá. Porque con aquellas personas que están vivas tengo que darle la comunión y ya quedé comprometido y tengo que hacer el compromiso. Pero queremos, y se pusieron bravos. Llevaron al muerto obligado porque estaba muerto a la iglesia. El ministro le hizo la celebración. Si el muerto estuviera vivo, no fuera pisado la iglesia, no fuera entrado a la misa. Y estaba la gente a fuerzas haciéndolo entrar al cielo, porque con la misa se iba a entrar al cielo. Dice la Biblia, por una persona que tenga pecado que lleva a la muerte, por ese ni ruegue ni pida, porque se murió, vivió su vida de espaldas a Dios y le espera la condenación. Es que las cosas son en serio. Y entonces no podemos pretender que con un Ave María y un Padre Nuestro se va a sacar a una persona que vivió toda su vida de espaldas a Dios. Esa, ustedes saben dónde va. Y Dios le toca el juicio para yo no mandarlos. Entonces dice Juan, si ustedes ven que alguien vivió, que alguien estuvo con un pecado que no lleva a la muerte, pecado venial, pidan por esa persona. Y por eso pedimos por las benditas ánimas, para que Dios las saque de pena y las lleve, para que el Señor les conceda el descanso eterno y brille para ellos la luz, para que Dios les dé vida.
Pero si hay alguna persona que vivió su vida de espaldas a Dios, no se casó por la iglesia, vivió en concubinato, en adulterio, amancebado y no quiso casarse porque no le dio la gana, escuchando que había que casarse por la iglesia, vivió toda su vida en la brujería, en la hechicería, en la magia y no se convirtió y no cambió ese pecado, ese vicio, vivió toda su vida en la droga, en las armas, en los robos y nunca quiso cambiar, en los asesinatos, en las violaciones y no cambió, entonces dice San Juan, por esos ni pidan, porque esos que tienen pecados que llevan a la muerte, no le funciona la oración. Y entonces, ¿qué tipo de vida estamos llevando? Ese lugar donde están las almas que cometieron pecados que nos llevan a la muerte, pecados veniales, lo llamamos nosotros purgatorio. Ese lugar donde van las almas que se portaron bien e hicieron el bien y están lo que llamamos santos, eso van al cielo. Y ese lugar donde están las almas que cometieron pecados que llevan a la muerte, van, a eso llamamos infierno. Y termino con 1 de Corintios capítulo 3, versículo 13. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 13. Y 1 de Corintios dice que hay almas que van a llegar al cielo, pero necesitan de una purificación, y esa purificación se hace como quien pasa por el fuego, por la candela. Ese pasito donde pasa, que hay como candela, que hay como calorcito, que hay purificación, eso se llama purgatorio. Lo llamamos purgatorio. Que al cielo no entra nada malo. Los protestantes dicen, si se portó bien, para el cielo. Si se portó mal, para el infierno. San Juan dice, si se portó con pecados más o menos, vamos a orar por ellos para que puedan ir a salvarse. Si se portó mal, re mal, no perdamos el tiempo porque ya están condenados, porque van a la condenación. Y si usted se portó bien toda la vida y no hizo nada malo, hay un lugar que se llama cielo. Entonces la diferencia entre el católico y el protestante es que el católico sí cree que Dios nos da una oportunidad y nos purifica. Sí cree que hay un purgatorio donde podemos pasar nosotros para limpiar nuestra alma. Y después de ahí, ir a la presencia de Dios. Y si nos portamos muy mal, va al infierno. Y los protestantes dicen, usted se condenó, vente con nosotros y será salvo. Estábamos en la procesión en estos días, no sé si ustedes dieron cuenta. Y pasó un camión, ¡bum! ¡Arrepiéntanse! Eso, arrepiéntense y crean en el Evangelio para que sea salvo. Vente con nosotros y será salvo. Si estamos con ellos, somos salvos. Si no estamos con ellos, somos condenados. Según los protestantes, los católicos estamos condenados por no estar con ellos. Gracias a Dios, ellos no son Cristo. Gracias a Dios. Vamos a ver, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 13. Escuche. La obra de cada uno quedará visible. ¿Cómo? La obra de cada uno quedará visible. Cuando ustedes y yo nos muramos, la obra de cada uno va a quedar. ¿Cómo era eso? Cuando Dios muestre la obra de los que andaban colocando cuernos, de aquel que le robó las gallinas, de aquel que le mató un familiar y no se arrepintió, o sí se arrepintió. La obra de cada quien, cuando coloque a los niños mentirosos, cuando coloque Dios a los niños que no le hacen caso al papá y a la mamá, cuando coloque a los, ¿conocen algún niño grosero? Imagínese usted. Cuando coloquen a los niños mal portados, que dejaban la cama toda extendida, toda sucia, los malcriados, aquellos que no se comían lo que el papá y la mamá le daban, imagínense, no lo vean, si hay algún niño así no lo vea, ellos, los de aquí no, los que no vinieron, otros niños, ustedes no, otros. La obra de cada cual sea visible, cuando coloque a los jóvenes fornicando, viendo pornografía, cuando coloque a la gente robando, haciendo cualquier fechoría, la obra de todos va a ser visible.
Escuchen. Pues el día la hará conocer. Porque la luz, el día, va a mostrar y va a dar a conocer nuestras obras. Ella será revelada por el fuego. Ellas serán reveladas por el fuego. Así como ustedes se acuerdan cómo se revelaban los rollos de fotografía. ¿Cómo se revelaban? En agua. Las obras de cada uno van a ser reveladas por el fuego, por la candela. Escuchen. Y el fuego comprobará la calidad de obra de cada uno. Y el fuego va a comprobar la calidad, lo bueno de las obras de cada uno. Si usted hizo obras buenas, resistentes, esas obras van a salir. Va a salir de ahí. Si usted hizo obras malas, no se va a salir de ahí, va a desaparecer. Por ejemplo, ustedes saben que existen los teléfonos a los que no se les mete el agua. Y existen los teléfonos a los que sí se les mete el agua. ¿Los conocen? O mejor dicho, hay reloj antiagua y hay reloj que no pueden ver el agua. ¿Cómo sabemos que un reloj es antiagua? La manera más fácil de comprobarlo, ¿cuál es? Meterlo. Y si sale todo mojado y empapado, ¿era antiagua? ¿Qué perdió usted? El reloj, la plata del tiempo. Pero si el reloj usted lo metió al agua y no se le mojó por dentro, si es un reloj antiagua. ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos salvados o no estamos salvados? Vamos a ir a pasar todos por el fuego. Si las obras de nosotros son buenas, saldremos del fuego, nos purificamos y salimos. Si las obras son malas, ¿qué va a pasar con nosotros en el fuego? Nos achicharramos. Ese fuego por donde vamos a pasar y se van a conocer las obras es lo que nosotros llamamos purgatorio. Es el lugar de limpieza, es el lugar de purificación. ¿Me explico o no me explico? Entonces a eso llamamos purgatorio. Si sus obras son buenas, pasa por el fuego. Y si son buenas, sale del fuego. Y si no, te quemas. Pero esa purificación la vamos a tener todos. Oigan. Si la obra que uno edificó sobre el cimiento permanece, recibirá el salario. Si la obra que uno hizo, permanece y no se quema, recibirá el premio, el salario. Escuchen. Si queda consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Si no pasó la prueba del fuego, sufrirá pérdida. Esa pérdida se llama infierno. Esa salvación de las obras se llama cielo. Pero por el fuego vamos a pasar todos. Oigan. Sufrirá pérdida, pero él se salvará. Pero él se salvará, habrá salvación, pero antes de ir a la salvación o al cielo, oído al tambor, paren la oreja. Aunque como quien escapa del fuego. Él se salvará, oído al tambor. Aunque como quien escapa del fuego. Aún como quien se escapa del fuego. Eso es lo que se llama purgatorio. Cuando ustedes y yo nos escapamos de la candela y del fuego, tenemos que pasar por ahí y nuestras obras son reveladas y nuestras obras pasan por ahí. Si nos salvamos, tenemos que pasar por ese fuego. Ese fuego es la purificación. Ese fuego es lo que nosotros como católicos entendemos como purgatorio. En resumen, la palabra purgatorio no aparece en la Biblia. La palabra evangélico tampoco. La doctrina que significa purificación, limpieza, cárcel, como usted lo llame, de limpieza, de purificación para que nuestra alma quede limpia, eso es lo que se llama y significa purgatorio.
Y en la palabra evangélico, aunque no exista, evangélico es aquel que predica el evangelio. Si usted como católico predica el evangelio, significa que sí es un evangélico, porque predica el evangelio. La palabra cristiano sí aparece en la Biblia. ¿Y qué significa cristiano? El que cree en Cristo. La palabra católico no aparece en la Biblia, no lo busque que no lo va a encontrar. Pero ¿qué significa iglesia católica? Iglesia es lo que dice Mateo 28, 18 en adelante. Vayan por todo el mundo. Eso es lo que significa católico. Por tanto, no busque la palabra purgatorio, pero sí puede encontrar en la Biblia la doctrina, la enseñanza del purgatorio. ¿Hemos comprendido el tema? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Profesamos nuestra fe en Dios, diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Amados hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades, por cada una de nuestras intenciones. Por nosotros y por cuanto en la Iglesia han recibido el encargo de hacer ver el reino de Jesús, para que vivamos como auténticos discípulos suyos y transmitamos sus enseñanzas. Roguemos al Señor. Por quienes experimentan miedo frente a las amenazas y conflictos de la vida, para que puedan ser testigos de esperanza y anunciadores de la presencia de Dios en el mundo. Roguemos al Señor. Por todos nosotros que tenemos hoy la gracia de nutrirnos de la palabra y de la Eucaristía, para que reconozcamos con valentía a Cristo nuestro Maestro. Roguemos al Señor. Por todos los niños y jóvenes que se dejan influenciar negativamente por la actual cultura de la comunicación, que puedan seguir la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Por quienes ejercen una función de autoridad en nuestra sociedad, para que sean buenos administradores, busquen el bien común y actúen con justicia, roguemos al Señor. Pidamos a Dios Todopoderoso, queridos hermanos, por el eterno descanso de todas las benditas ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. Por todas aquellas personas que murieron y en esta vida cometieron pecados veniales que nos llevan a la muerte, para que Dios Todopoderoso les conceda el perdón y la paz, roguemos al Señor. Pidamos, amados hermanos, por cada uno de nosotros, para que cuando nos toque ir al purgatorio a limpiar nuestra alma, nuestras obras puedan pasar por el fuego y puedan resistir, para así conseguir la salvación, roguemos al Señor. Oremos, queridos hermanos, por quienes nos siguen a través de la emisora Potencia 95.3 FM, para que Dios Todopoderoso bendiga a todos los hermanos quienes en las redes sociales escuchan la Santa Eucaristía, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Gregorio de la Rosa, Paula Beltrán, Gregorio de la Rosa Beltrán, Sergio de la Rosa, para que Dios les conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a la presentación de las ofrendas. El que quiera presentar su ofrenda,
se acerca al altar y presenta su ofrenda, dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, por cada beneficio recibido. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que vamos a ofrecerte, a fin de que purifique nuestros corazones y podamos corresponder a tu amor con nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llevarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladado de las tinieblas a su luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es nuestro Rey Jesús. Santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará.
Bendito el que viene en el nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas del mundo el Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No todo el mundo la paz la doy yo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Eso dice el Salvador. Recibe la paz, recibe el amor de parte de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor, juntos por la salvación. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No todo el mundo la paz la doy yo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Eso dice el Salvador. Recibe la paz, recibe el amor de parte de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor, juntos por la salvación. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Amados hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. En ti descansa mi alma. Y te siento tan vivo en mi interior que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. En ti descansa mi alma. Y es tal mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior.
estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. En tu cuerpo y sangre directo al corazón, en ti descansa mi alma y te siento tan vivo en mi interior que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Oremos. Señor, tú que nos has revelado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, le decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz.